Bienvenidos a una nueva edición de Termómetro Municipal, el programa que tiene lugar después de cada pleno ordinario del mes, en este caso del mes de octubre. Vamos, como siempre, con la primera de las invitadas, la portavoz de Izquierda Unida del Grupo Minoritario, Maribel Ramos. Bienvenida una vez más. Muchas gracias, buenas tardes. Aquí estamos otra vez para explicar un poquito nuestra postura ante los temas tratados en el Pleno. Exacto, de eso se trata, de eso va el programa. Vamos a empezar, como siempre, por el tema común, que en este caso son las nuevas ordenanzas, que han sido aprobadas, pero con un debate un tanto... Sí, fue un poco confuso, porque exactamente, aparte de la propuesta del equipo de gobierno que teníamos que votar, teníamos además las enmiendas presentadas por el Partido Popular, que también teníamos que votarlas. Tuvimos que esperar a que los técnicos del Ayuntamiento nos dijeran cuáles de ellas eran las que podíamos votar porque eran legales y cuáles no, y entonces hubo momentos de confusión entre que no sabíamos exactamente qué era lo que teníamos que votar. Ajá. Una vez aclarado, ya finalmente se pudo realizar el proceso, aunque hubo que tener algunos momentos de reflexión y de estudio un poco de las diferentes enmiendas. De todas maneras, nuestra postura la tenemos muy clara y queremos transmitírsela a todos los ciudadanos, a todos los vecinos de Alcázar de San Juan. Izquierda Unida, por sus principios, por su filosofía, no es partidaria de generalizar bajadas de impuestos y tasas de forma genérica, porque pensamos que efectivamente esto disminuiría los ingresos en el ayuntamiento hasta el punto, bueno, hay que hacer un estudio previo siempre de en cuánto pueden disminuir las arcas municipales, porque lo que queremos siempre es que no se disminuyan los ingresos para garantizar unos servicios públicos de calidad y además de calidad y de cantidad para la ciudadanía. Si se deterioran o se debilitan estos servicios públicos o se disminuyen por falta de recursos, irían en detrimento o en perjuicio de los ciudadanos con menos recursos, evidentemente. Entonces ya no están garantizados sus derechos, ya no tienen garantizado también la igualdad de oportunidades, que efectivamente es lo que siempre hemos defendido. Igualdad en derechos e igualdad de oportunidades. Por eso consideramos que decir una bajada de un 10% generalizado de las tasas y después también con un informe de la intervención del Ayuntamiento en el que decía que podía peligrar los fondos que ingresan al año en el Ayuntamiento y, claro, efectivamente los servicios pueden quedar afectados. Lo que sí que votamos a favor de algunas de las enmiendas, sobre todo como somos un partido ecologista, un partido verde y ecologista también, sobre todo votamos a favor de aquellas, diríamos, reducciones o bonificaciones a aquellos que incentivan el aprovechamiento de la energía solar para el autoconsumo. Hablando del IBI urbano, sí, en concreto, que he olvidado matizarlo. En el IBI urbano había una serie de beneficios en las enmiendas para distintas condiciones y una de las que votamos a favor precisamente es la de que se puedan incentivar el aprovechamiento de la energía solar y el autoconsumo. También las obras de nueva construcción que incluyan este sistema de energía limpia y sostenible y, por tanto, apoyamos la bajada también general del IBI urbano. Se eliminó el punto del IBI rústico porque parece ser que salían perjudicados y que no era legal separarlo en dos partes, pero con un compromiso por parte del Ayuntamiento de estudiar para que los agricultores que tienen construcciones también en la zona rústica, para estudiar sus casos y que no salieran perjudicados. Entonces eso quedó ahí de manera pendiente, con compromiso del Ayuntamiento para ser estudiado. Sí que se votó también a favor de bajarlo con recibos domiciliados o también quisimos dejar claro en ese momento la postura nuestra de que había otras de las enmiendas que eran ya de creación de empleo o de traspaso de contratos temporales a indefinidos y también aportaban o venían enmiendas para bajarles el IBI. Lo que pasa es que estos nosotros ya sabemos y todo el mundo sabe que tienen subvenciones por parte del Ministerio de Empleo, por el Ministerio de Empleo y de la Seguridad Social, o también tienen beneficios y subvenciones por parte de la Consejería de Empleo, con lo cual pensábamos que sería duplicar las ayudas. Entonces, bueno, pues creo que he dejado clara cuál ha sido la postura de Izquierda Unida. Puede que alguna cosa me haya faltado, pero
Sí. Más o menos sí. Está claro. Vamos, si le parece, ya con las dos mociones que usted presentaron. Vamos con la primera de ellas, que era para la creación de un grupo de trabajo, de una comisión, para hacer un reglamento de participación que en principio ya existía. Sí, la verdad es que hemos hecho manifiesto ya en distintas declaraciones que hemos hecho a los medios, e incluso en las diferentes reuniones y comisiones en las que ya se ha empezado a hablar de presupuestos participativos y de cómo hacerlos, nuestra postura como partido de ampliar y gestionar de otra forma la participación ciudadana, mejorar la participación ciudadana. Entonces queríamos, y de hecho la presentamos a este pleno, una moción de creación de una comisión para la elaboración de un reglamento general de participación ciudadana. En él recogíamos, en esta moción recogíamos diferentes aspectos que pensábamos nosotros que podían mejorar el actual Consejo Vecinal que ahora existe, como era un registro municipal de entidades ciudadanas, municipal, no regional, municipal, la creación de un Consejo Consultivo Local de Entidades Ciudadanas o que controlara un poquito también los consejos sectoriales, las mesas de participación, en fin, las consultas populares, los derechos de petición y propuesta, el derecho de audiencia pública, el turno popular en los plenos, y entonces incluso ya eran tantos datos que añadíamos lo de modificar el RON. Pero curiosamente el Partido Popular ha presentado también una moción para pedir que en las respuestas a las preguntas que hacemos los otros grupos políticos, que en esas respuestas se les dé también 5 minutos, al igual que a nosotros nos exigen ser escuetos y ser breves en la redacción de las preguntas, pero en el último pleno, del martes no, sino el mes pasado, se ampliaban dando las respuestas y consideramos que se salían de temas, se salían de la tangente, como se suele decir. Entonces, el Partido Popular presentó la moción, que por supuesto apoyamos favorablemente. El problema está en que la vemos muy limitada. Nosotros, con esta moción que presentábamos, queríamos ampliar mucho más. Entonces, lo que hicimos fue retirar nuestra moción, que quiero explicárselo a todos los ciudadanos, si llegábamos a un acuerdo con el Partido Popular y con también ECO. Lanzamos, porque en las últimas reuniones hemos visto denostada nuestra opinión, hemos visto cómo el equipo de gobierno actual no tenía muy en cuenta la opinión de la oposición, de los grupos de la oposición, para poder llegar a acuerdos de consenso, y entonces les propusimos en el Pleno una propuesta de que constituyéramos una mesa de negociación política, pero no institucional, política, entre los 3 partidos de la oposición, de manera que estudiáramos entre todos y, por supuesto, abierta a que el Partido Socialista, que es el que actualmente está en el Gobierno, pudiera participar con nosotros, pero, insisto, no institucional, sino, diríamos, política, para modificar el RON ya en los puntos, no solo en lo de los 5 minutos, sino en los puntos que consideramos oportunos. Entonces lanzamos la propuesta, fue apoyada por el Partido Popular y fue apoyada también por ECO, y finalmente, pues allí, después de debatirlo un poco, el PP, nosotros le pedíamos al PP que retiraran su propuesta para incluir lo de todo el RON, todo el reglamento para ponernos manos a la obra, no solo en el punto S, y al final se acordó, se llegó a un acuerdo de que todos participáramos antes de 30 días naturales para modificar el RON. Con lo cual nosotros retiramos nuestra moción y se aceptó nuestra propuesta. Y ya pues el Partido Popular puso unos matices de cómo ahora, qué va a incluir nuevo en la moción. Entonces estamos satisfechos en ese sentido, aunque hayamos tenido que retirar nuestra moción, pero estamos satisfechos de porque nosotros queríamos modificar el reglamento y entonces orgánico municipal, porque independientemente de lo que tengamos en común unos partidos y otros de la oposición, podemos tener más con unos y menos con otros, pero para el funcionamiento municipal todos lo necesitamos y queremos un nuevo reglamento que sea perdurable, que tenga también estabilidad. No puede ser que cada vez, si estoy en la oposición, no lo quiero, pero si estoy en el gobierno me interesa porque estoy más cómodo. Entonces, algo que perdure, que independientemente de quién gobierne, ahí lo tengamos como reglamento para todos. Muy bien, la segunda moción, señora Ramos, que presentó Izquierda Unida, escapa un poco a las competencias municipales, ¿no? Porque se trata de garantizar
las pensiones y además coincide con un movimiento sindical, ¿no? Sí. Explíquelo. Pues recogimos la propuesta recogiendo la propuesta de los sindicatos mayoritarios, de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores, que la están lanzando en todos los municipios y están pidiendo el apoyo a sus reivindicaciones, que es precisamente son movilizaciones en defensa de las pensiones públicas. Y como no podía ser de otra manera, pues apoyamos y dijimos que efectivamente nos comprometíamos a llevar la moción al pleno de la corporación local. Ellos también se la propusieron a todos los partidos políticos, se la han propuesto a todos. Finalmente nosotros la hemos llevado, pero la propuesta por parte de los sindicatos ha sido para todos. O sea que evidentemente en la preparatoria se apoyó por unanimidad porque todos estamos de acuerdo en defender las pensiones públicas. Es una campaña de apoyo porque tras las políticas de austeridad, las diferentes reformas laborales, el empleo precario y mal remunerado, siempre se habla continuamente del peligro del sistema público de pensiones y de la seguridad social que no garantiza en un futuro, en fin, es muy alarmista. Entonces, ofrecen como sistema muchas de las veces sistemas privados de pensiones, pero los sistemas privados de pensiones no son garantes, precisamente como el sistema de la seguridad social, el sistema público de pensiones. Entonces, si nosotros cotizamos, todos los trabajadores cotizan a la seguridad social, eso es un salario en diferido que se entrega al Estado para garantizar estas prestaciones de las que estamos hablando por enfermedad, por vejez, por fallecimiento. Y entonces queríamos solicitar medidas efectivas para que haya diálogo entre los interlocutores sociales, las diferentes fuerzas parlamentarias, y por eso lo llevamos al Pleno, para que el Pleno lo apoyara y apoyar las reivindicaciones más las marchas reivindicativas que puedan pasar por nuestra ciudad o por nuestra tierra, llevarlo al Gobierno y a los diferentes grupos parlamentarios y defender las pensiones públicas y defender a los pensionistas y futuros pensionistas para que vuelva a hacerse el paso transgeneracional, de que pueda estar garantizado en un diálogo social y en el marco del Pacto de Toledo. Muy bien, pues muchas gracias una vez más por aclararnos el punto de vista de su grupo y por aclarar a los ciudadanos, ¿no? Muchas gracias. Esperamos en el próximo termómetro. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Gracias a ustedes. Continuamos. Adiós. En un momento. Continuamos en el termómetro municipal, en este caso con Elisa Díaz, que viene del grupo municipal de ECUO, sustituyendo en este caso a su portavoz habitual, a Juan Garrido. Sí. Así que bienvenida en esta primera participación en el programa. Gracias. Vamos ya a entrar en materia, vamos con el tema común para todos los grupos, que son las ordenanzas municipales. De acuerdo, pues desde nuestro grupo estábamos predispuestos a suscribir la propuesta que nos hizo el equipo de gobierno. Nos parecía que era una propuesta interesante, que actualizaba estas ordenanzas, por ejemplo, eliminando la bonificación que se hacía a los vehículos de más de 25 años, que nos parece que ya no ha lugar a bonificar este tipo de vehículos por lo que supone de contaminación. Y por eso, pues en principio, en la Comisión de Hacienda, tal como se desarrolló, no le dimos así mayor trascendencia. Sin embargo, cuando vimos las enmiendas del Partido Popular, pues sí que nos llamó la atención cómo era, a nuestro modo de ver, una manera de intentar modificar completamente la trayectoria presupuestaria del equipo de gobierno a base de estas enmiendas que han presentado. Y de hecho, en muchas de ellas no estábamos de acuerdo porque nos parecía que se planteaban sin un rigor, sin haber estimado de una manera seria o con un informe avalado, pues este cambio que siempre suponía una reducción. Nos parece que no es una buena política la que de 4 años de legislatura, 2 años se pasan ahorrando, reduciendo y cortando iniciativas, y otros 2 años se pueden pasar, digamos, irreflexivamente gastando a tutiplén, porque luego viene otro posible gobierno y viene otro déficit.
Entonces esto no nos parece correcto, nos parece mejor. Y de hecho nosotros cuando estábamos en el gobierno suscribimos y casi que en su totalidad, en algunos puntos no, pero casi en su totalidad el plan de estabilidad que presentó el entonces interventor, don Carlos Mora, y este plan de estabilidad era para 3 años, era hasta el 2018, pensábamos que esa es la hoja de ruta que tendríamos que seguir, por eso no estábamos de acuerdo en la bajada del 10% general a todas las tasas y a todos los precios públicos. Sí que nos parecía interesante, por ejemplo, el animar a las personas que no tuvieran domiciliados sus pagos con el ayuntamiento, animarlos mediante el incremento de un 1%, que en vez de ser el 2%, el 3% de descuento en los recibos, siempre y cuando estuvieran domiciliados. Eso nos parecía bien. Todo lo que sea facilitar la labor tanto de los trabajadores del equipo de recaudación como de las personas que una vez que lo tienen domiciliado ya están más tranquilos y no se retrasan o no se les pasa el pago, que a veces uno se despista y no se pasa, pues en eso sí que estábamos totalmente de acuerdo. Y de hecho al final me pareció que todos los grupos pusieron mucho de su parte para sacar todo lo bueno que tuvieran esas enmiendas y bueno, dejar de lado aquello que el interventor o la secretaria dijera que no era viable, que no era una buena solución. De hecho fueron aprobadas. Sí, me pareció interesante, bueno, nos pareció a nuestro grupo interesante el esfuerzo que hicimos, 6 horas de pleno, ese punto como íbamos bastante bien y ese punto se esperaba que no tuviera tanta discusión, pero bueno, sin embargo tuvo mucha discusión, pero yo creo que se puso ahí mucho interés para que, siendo un punto tan fundamental para todo el año 2018, que eso quede bien consolidado, bien cimentado. Entonces nos pareció muy bien. En este pleno larguísimo, como usted dice, también ustedes presentaron una moción sí, muy bien explicada por Francisco García Navas sobre el preocupante consumo de alcohol en menores, sí, jóvenes, sí, pero sobre todo en menores. Nosotros incidíamos. Esto ha sido a raíz de haber oído la información que nos facilitó la Asociación Española de Hígado y Riñón la semana pasada, la anterior quizá, sí, la anterior, para concienciarnos de los datos que había revelado una encuesta. Habían hecho una encuesta a más de 800 muchachos de toda la comarca, no únicamente de Alcázar, pero sí del área de acción del Hospital Manchacentro. Y entonces en esta encuesta se revelaban unos datos demoledores para la salud pública, para la sanidad, para todo lo que signifique tener cuidado de personas que están a nuestro cargo. Son menores de edad y los adultos tenemos que tener vigilancia. En ese mismo acto en el que la Asociación Española de Hígado y Riñón decía sus conclusiones sobre esa encuesta que había pasado a menores, hablaban de que con el tabaco sí que está concienciado todo el mundo de que el tabaco mata, a fuerza de verlo en las cajetillas o a fuerza de oírlo. Hay, digamos, una predisposición contra el efecto del tabaco, pero en cuanto a el consumo de alcohol no, por esto de que sea una actividad social, sea una actividad que permite la socialización entre los jóvenes y sobre todo los menores. Consideran que a veces beber está socialmente muy bien integrado y si no beben es como si se quedaran aparte. Y esto era lo que nosotros queríamos incidir. Supongo que a la hora de ponernos de acuerdo todo el mundo lo ve, como el alcohol es un gran peligro, pero no tenemos claro pensamos que todavía se puede hacer un poco más en el sentido de la conciencia, la generación de conciencia, que se genere conciencia de que es un peligro, de que es un tóxico y que en menores que están desarrollando todavía sus órganos, que su cerebro se está desarrollando, que su hígado y sus riñones se están desarrollando, pues que se prevenga, Además, en esa encuesta que usted me comenta, que
también hemos tenido la oportunidad de conocerla aquí. Los datos son alarmantes, pero además hay algún cambio, o sea que la edad de comienzo en las chicas es aún más temprana que en los chicos, y que beben más, o sea, beben más y beben antes. Eso es. Los datos son escalofriantes, entonces parece que los muchachos quieren dar el salto, y casi que es un salto al vacío, y piensan que cuanto antes empiecen a beber o a comportarse como adultos, antes van a entrar en ese mundo. Parece que el adolescente tiene ahí, la palabra adolescente quiere decir el que carece. Adolecer es carecer de algo, pues el adolescente parece que es que se siente que le falta algo y parece que lo va a adquirir a base de tomar los mismos hábitos de una persona mayor. Tampoco nos gusta el consumo de alcohol abusivo en mayores, pero pensamos que el mayor tiene su responsabilidad y consume según él vea. El menor es el que está al cargo de las personas, de los adultos, y el menor es el que tiene que ser protegido. Querría decir, seguramente que vosotros también en vuestra programación ya lo habéis dicho, la programación que está convocada con motivo de que el día 15 de noviembre es el Día Mundial sin Alcohol. Entonces, se han preparado para ese fin de semana, yo creo que de la Asociación de Hígado y Riñón, de la Asociación Española, una charla, debate en el Centro Cívico a las 6:30 del sábado, 18 de noviembre, y luego la carrera. Y yo animo a todos los alcazareños a que participen en esa carrera, que es la carrera 00, que se haga un acto comunitario, un acto social y reivindicativo de que el alcohol en menores no es en absoluto recomendado, además está prohibido y hay que hacer, digamos, una campaña activa. Me gustaría recordar los acuerdos que queríamos conseguir con esta moción, que en principio van por la divulgación, pero la divulgación que sea activa. Entonces, primero, entre las familias, entre los jóvenes y las familias, porque eso es fundamental, la percepción de los muchachos en su casa, que vean que sus padres se preocupan. Y por otra parte, también queríamos que se utilizaran pancartas y carteles divulgativos en cualquier actividad que se organice relacionada con el alcohol, que tenga una relación con el consumo de alcohol, como por ejemplo, y que alerte de los peligros que tiene el consumo de alcohol en menores. Nosotros exclusivamente hablábamos del consumo de alcohol en menores. Entonces, como por ejemplo, pensamos que sería un buen momento la Feria de los Sabores, las rutas del vino, si se programan, cualquier evento que se diga, por ejemplo, las demostraciones gastronómicas y especialmente las que se producen en la Avenida Pablo Iglesias, cuando es la feria. También queríamos que desde la Concejalía de Sanidad se transmitiese a las autoridades nacionales y regionales estos datos que la encuesta ha revelado. Nos parece muy interesante y de ellos entonces solicitar políticas activas de prevención de ese consumo. Además, incrementar la oferta de actividades deportivas de ocio y tiempo libre. Nosotros creemos que está muy bien, pero todavía es posible el aumento, especialmente para adolescentes y menores de edad. Y crear un programa en la televisión local con temas de educación para la salud, a ser posible que esté pilotado o dirigido por jóvenes. Esos son los acuerdos que decíamos en esta moción. Muy bien, pues queda claro, le agradecemos su presencia, su primera visita, y ya sabe que cuando quiera, pues esta es su casa también. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y a ustedes les vemos ahora mismo. Continuamos en el termómetro municipal, ya con la compañía del portavoz popular, de Diego Ortega. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien. Vamos con el tema común para los 4 grupos, el de las ordenanzas municipales, que ustedes criticaron por 10 enmiendas, si no me equivoco. Así es, fueron enmendadas esa propuesta de modificación de ordenanzas con 10 enmiendas, 10 alegaciones presentadas por el Grupo Municipal Popular. Cuando hablamos de ordenanzas estamos hablando, pues como todo el mundo sabe, de impuestos, de precios públicos y de tasas por recibir los servicios municipales. Y cuando hablamos de ordenanzas, o voy a hablar de impuestos en general, hablo de impuestos refiriendo también como si fueran, haciendo referencia a tasas y a precios públicos, aquí hay una cuestión muy fácil y que todo el mundo va a entender. Se trata de subir impuestos
para que los vecinos paguen más o de bajar los impuestos para que los vecinos paguen menos. Y la realidad está a la vista y todo el mundo pues, puede echar mano a los datos y a las hemerotecas y a las diferentes aprobaciones que con el PP ha habido o con el PSOE, y se ve que con el Partido Popular se bajan los impuestos cuando se está gobernando y también se propone que bajen los impuestos cuando estamos en la oposición, y con el Partido Socialista se aumentan los impuestos en Alcázar de San Juan, entendiendo por impuestos pues todo el capítulo de ordenanzas, como digo, de impuestos, tasas y precios públicos. Desde el Partido Popular estamos convencidos de una cuestión muy clara, y es que bajando los impuestos mejora la economía de los vecinos, mejora la economía de las familias, del municipio, de las empresas, y por tanto, ante esa bajada de impuestos a los vecinos, a las familias, a las empresas, pues disponen de mayor dinero contante y sonante en su bolsillo. Cuando no tienen que pagar tanto, en este caso el ayuntamiento con los impuestos, disponen de más dinero, y esa bajada de impuestos favorece, pues como si fuera una rueda, ¿no?, que al tener los vecinos más dinero contante y sonante en los bolsillos, pues pueden emplearlo en comprar, por ejemplo, pues una camisa o un ordenador. Y entonces el comerciante que vende la camisa o el ordenador pues tendrá más ingresos y por tanto pues se generará más riqueza en su negocio y por tanto podrá contratar a más gente y por tanto genera puestos de trabajo. En definitiva, estamos hablando que la bajada de impuestos revierte en la sociedad en cuanto a generación económica, generación de riqueza y también en la creación de empleo. Y de esto estamos convencidos en el Partido Popular, y por eso cada vez que tenemos ocasión de presentar enmiendas a los presupuestos, tanto en Alcázar como también en Castilla-La Mancha, pues lo planteamos desde esa premisa de bajada de los impuestos como una forma para mejorar la economía no solamente la economía doméstica, sino la economía municipal, en este caso a través de las empresas, y por tanto también, como explicaba, la generación de empleo. Y por tanto, eso es lo que hacemos. Cuando tenemos la ocasión de gobernar, y en Alcázar hemos tenido ocasión de gobernar, hemos bajado los impuestos, bajaremos los impuestos cuando volvamos a gobernar en el año 2019, y cuando estamos en la oposición, como en esta legislatura, pues hemos propuesto pues lo mismo, nuevamente, que el equipo de gobierno del Partido Socialista baje los impuestos. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista en el gobierno? Pues subir los impuestos, aumentar la carga fiscal a los vecinos. Ya tenemos también los números en lo que llevamos de legislatura. En lo que llevamos de legislatura han aumentado los impuestos más de un 20%, un 20% más, un 23% concretamente tienen que pagar los vecinos de Alcázar más que cuando estaba gobernando el Partido Popular, y los datos están ahí. Miren, en el año 2004 voy a hacer la comparativa entre el último año completo del Partido Popular, que fue el año 2014, y el primer año completo del Partido Socialista en el gobierno de Alcázar, 2016. En el año 2014, como digo, con el PP, el último año completo en el ayuntamiento del Partido Popular, había una presión fiscal por habitante de 309 euros por habitantes. 309 euros por habitantes de presión fiscal con el Partido Popular. En el año 2016, primer año completo ya del Partido Socialista, una presión fiscal de 380 euros por habitante, un aumento en 2 años de un 23% de presión fiscal con los impuestos, de un aumento de los impuestos con el PSOE con respecto al Partido Popular. Pero podríamos pensar, ese aumento de la presión fiscal a la que somete el Partido Socialista a los vecinos de Alcázar, lo normal es que vaya traducido con un aumento de las inversiones. Pues nada más lejos de la realidad. Nos encontramos que con el Partido Socialista en el año 2016, el último año completo, el año anterior, primer año completo del Partido Socialista, disminuyen en Alcázar las inversiones en un 58% con respecto a las inversiones que lleva a cabo el Partido Popular. En 2014, 84 euros por habitante de inversión, y con el Partido Socialista ya en 2016 un 58% menos, lo que se traduce en 35 euros por habitante de inversión. Por tanto, la subida de impuestos, que debería estar relacionada con un aumento de las inversiones, pues no ocurre lo mismo. Se aumentan los impuestos, pero disminuyen las inversiones por habitante con el Partido Socialista. Por tanto, conclusión, con el Partido Popular, que baja los impuestos, se vive mejor en Alcázar que con el Partido Socialista, porque con el Partido Popular se pagan menos impuestos y se aumentan las inversiones. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora con estas ordenanzas estando en la oposición? Pues hemos propuesto, como decía anteriormente, la bajada de impuestos, bajada de tasas, de precios públicos. Ya lo propusimos para desbloquear, y todos recordarán, desbloquear esa situación de bloqueo presupuestario en el que se encontraba el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, con unos presupuestos rechazados a principios de este año 2017, y que con la propuesta de bajada de impuestos
desde el Grupo Municipal Popular, pues se desbloqueó con ese compromiso que todavía no ha cumplido el Partido Socialista, y mira las alturas que estamos ya de año, se comprometió a bajar los impuestos atendiendo a esa propuesta del Partido Popular, y eso favoreció la aprobación de los presupuestos. ¿Qué es lo que hemos propuesto en este pleno? La bajada del impuesto de bienes inmuebles urbanos, la IBI, el IBI urbano, la contribución, como normalmente se le suele decir, disminuyendo el tipo de gravamen del IBI urbano del 0,50 a 0,48, bonificaciones de un 25% para inmuebles que utilicen sistemas de aprovechamiento solar, y la bonificación de un 3% para aquellos contribuyentes que domicilien sus recibos. Respecto al impuesto de construcciones, bonificaciones del 75% para construcciones de aprovechamiento solar, o el impuesto de vehículos, la disminución también del coeficiente para que tengan que pagar menos pues, vehículos sobre todo comerciales, autobuses, camiones, vehículos agrícolas, y la bonificación también, al igual que con el IBI, por domiciliación de recibos del impuesto de vehículos. Esto ha sido una propuesta planteada por el Partido Popular y que, como no podía ser de otra forma, porque era un compromiso asumido por el equipo de gobierno para aprobar los impuestos o para favorecer la aprobación de los presupuestos, pues se han tenido en cuenta. Pero, sin embargo, no se han tenido en cuenta por parte del equipo de gobierno otras propuestas también importantes del Partido Popular. Por ejemplo, la bajada no solamente del IBI urbano, que sí se ha reconocido, se ha recogido, pero la bajada del IBI rústico, del IBI de las parcelas en el campo, ¿no? Para que la gente nos entienda, o el impuesto que afecta a los empresarios, el impuesto de actividades económicas, el IAE, tampoco se ha asumido por parte del equipo de gobierno, o la bajada de un 10% de las tasas y de los precios públicos, de una forma generalizada. Se ha dicho desde el equipo de gobierno, es que eso es una barbaridad, eso no se puede hacer porque arruinaría el ayuntamiento. Mire, venimos de 2 ejercicios económicos en los que ha habido superávit. La situación económica actual del ayuntamiento favorece y permite que se puedan bajar los impuestos. No estamos en una situación de ruina como quiere hacer ver la alcaldesa. Al principio lo quería hacer ver que estamos en ruina, ahora ya un poco menos, no sabemos ese juego de despiste al que juega la señora Melchor. Pero si en el año 2015 había un superávit de 10 millones de euros, porque el ayuntamiento se quedó con un superávit de 10 millones de euros, y así vienen los informes de intervención, en el año 2016 1,2 millones de euros, y por tanto la situación económica saneada, en la situación de saneamiento económico que dejó el Partido Popular, permite que para el año 2018, también el 2017, se pueden bajar los impuestos, y hemos considerado, hemos hecho un cálculo bastante ajustado y bastante fiable, que con una reducción de un 10% de las tasas y los precios públicos se puede llevar a cabo por parte del ayuntamiento. El Partido Socialista ni siquiera sometió esta propuesta a votación, esta bajada de impuestos, y lo hizo pues sencillamente para no tener que retratarse y para no tener que votar en contra de bajar las tasas y los precios públicos bajo la propuesta del Partido Popular. Pero es que además tampoco se consideró por parte del PSOE y del equipo de gobierno la propuesta del Partido Popular de bonificar a empresarios, a autónomos, a pymes, concretamente en el IBI, la contribución, y en el impuesto de construcciones. Se han hecho o hemos hecho una serie de propuestas, de enmiendas encaminadas a bonificar a empresarios, a autónomos, a pymes, por generar nuevos puestos de trabajo, por mantener los puestos existentes durante al menos 3 años, o para la transformación de contratos temporales en indefinidos. Tampoco se han tenido en cuenta las bonificaciones, por ejemplo, de apoyo a las cooperativas agrarias, disminuyendo o bonificando el IBI rústico. En definitiva, son bonificaciones propuestas por el Partido Popular que el Partido Socialista no ha querido tener en cuenta para beneficiar sobre todo la contratación, el fomento del empleo, y hacerlo a través de quienes crean empleo, que son las empresas. Entonces, lo que hemos propuesto, ya que bueno, pues había algún reparo desde el punto de vista técnico, propusimos que estas medidas se incluyesen en el reglamento de subvenciones a empresas para favorecer la contratación, ya que además fue uno de los compromisos adquiridos por el equipo de gobierno para favorecer el desbloqueo presupuestario, y no se ha tenido en consideración. Estamos ya a las alturas que estamos de año y no se ha tenido en cuenta esas propuestas que, si bien no se han tenido en cuenta para las ordenanzas, pero habrá que cambiar los reglamentos.
Propusimos eso en el último pleno, en el pleno de esta semana, en el pleno ordinario de octubre, para que se incluyesen esas modificaciones, si no en el documento de enmiendas, pero sí en el documento de subvenciones, y tampoco se han tenido en cuenta esas consideraciones. Por tanto, ahí hay un incumplimiento manifiesto por parte del equipo de gobierno en relación a la bajada o la bonificación para aquellos que crean empleo, que son, como digo, los empresarios, las pymes, los autónomos. En definitiva, el Partido Popular ha propuesto bajada de impuestos. Se han atendido algunas de las propuestas, pero otras muchas no se han atendido, pero desde la oposición seguiremos reivindicando la bajada de impuestos, y cuando en el año 2019 el Partido Popular vuelva a recuperar la alcaldía de Alcázar de San Juan, prometemos y nos comprometemos con todos los vecinos a que bajaremos los impuestos, porque va en nuestro ADN. Bajar los impuestos, esa rueda de la economía, genera pues más confianza y genera pues eso, que los vecinos tengan más dinero en sus bolsillos y puedan gastarlo, ponerlo en funcionamiento para generar más riqueza y por tanto generar más puestos de trabajo entre los empresarios. Y bueno, pues esto era lo que básicamente pues hablamos sobre el tema de las ordenanzas. Le veo a usted muy optimista con respecto al futuro, en fin, hay que ser optimista. Es lo que tiene que hacer, pero el día que dejemos no sé si de ser lo hace optimistas, a base de lo que se les ha acusado, ¿no? De asfixiar la acción del gobierno. No, asfixiar la acción del gobierno no, lo que estamos intentando dar aire a los vecinos. Y por tanto, si el equipo de gobierno se encarga de asfixiar a los vecinos con las subidas de impuestos y con esa subida de un 23% en 2 años y con una bajada de las inversiones en un 58%, pues el Grupo Popular, como grupo mayoritario de la oposición y dentro de ese intento de hacer oposición pero con vocación de gobierno, pues tenemos que no asfixiar al equipo de gobierno. Nosotros no queremos asfixiar a nadie, lo que queremos es dar aire a los vecinos y dar aire para que la ciudad funcione mejor. Muy bien. Vamos con el segundo tema, con la propuesta que hizo su grupo en el Pleno sobre la adhesión de Alcázar de San Juan a la red de ciudades cervantinas. Fue aprobada, pero con discusión, ¿no? Bueno, la discusión es la que no quiso tener el equipo de gobierno, porque esta moción o esta propuesta fue una iniciativa impulsada por la Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote. Es una asociación de Alcázar con, bueno, pues, con reconocido prestigio ya pues a nivel nacional e incluso internacional por ese trabajo, esas investigaciones o esa promoción que están haciendo en el mundo cervantino y como Alcázar también como lugar de Don Quijote. Y fue una propuesta que se hizo al equipo de gobierno, a la alcaldesa, en el mes de julio, hace ya bastantes meses, y no se ha tenido en consideración. Es una propuesta que lo que pretende es la adhesión de Alcázar dentro de la red de ciudades cervantinas, una red de ciudades cervantinas a nivel internacional, y donde falta Alcázar de San Juan, donde existen ciudades tan importantes, por ejemplo en España está Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Valladolid, Alcalá de Henares. En Castilla-La Mancha está Toledo, está Ciudad Real, está Esquivias, El Toboso, Argamasía de Alba, ciudades vecinas, y a nivel internacional está Lisboa, Montevideo, Argel. Y no está Alcázar de San Juan, y mientras va pasando el tiempo van habiendo más adhesiones a esta red de ciudades, pero no está Alcázar de San Juan. Nosotros desde el Grupo Popular en un principio ofrecimos al equipo de gobierno que hiciesen caso a esa solicitud realizada desde la Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote para que Alcázar se adhiriese y para que se comenzasen los trámites de adhesión a la red de ciudades cervantinas. Y la señora alcaldesa y el equipo de gobierno no han querido hacerlo, ya sea por desidia, ya sea por desconocimiento, ya sea por dejadez y por, no sabemos por qué, pero esos beneficios o ese interés que supondría Alcázar desde el punto de vista de promoción exterior, de imagen de la ciudad, de imagen también desde el punto de vista turístico como una ciudad cervantina y quijotesca de primer orden. Somos la cuna de Cervantes, tenemos la partida de bautismo de Cervantes, Miguel de Cervantes es hijo predilecto de Alcázar de San Juan, somos el corazón de la Mancha. ¿Qué más señas de identidad hacen falta para que la señora alcaldesa y el Partido Socialista se convenzan que Alcázar tiene que estar en todas las redes y en todos los foros donde se hable de Cervantes y de Don Quijote? Y por tanto, después de tantos meses mareando la perdiz y después de tanto tiempo, pues desde el Partido Popular nos hemos cansado de ponérselo ya tantas veces en bandeja. Entonces, lo que hemos decidido ha sido presentar esta moción directamente desde el Grupo Municipal Popular para que se debatiese y que, como así ha sido, pues se aprobase y a partir de ahora Alcázar comience a formar parte de la red de ciudades cervantines. ¿Qué propósito tiene? Pues sobre todo estamos hablando de ese propósito de la red de ciudades en donde estará Alcázar de San Juan
ante esa iniciativa propuesta por el Grupo Municipal Popular, a instancias, como decía, de la Sociedad Cervantina del lugar de Don Quijote, leo textualmente lo que dicen pues, los estatutos de esta red: facilitar un mayor conocimiento y relación de los lugares vinculados con Miguel de Cervantes, ya sea por su presencia personal, ya sea por su vinculación con su obra o con su difusión. En Alcázar estamos más que vinculados con Cervantes, con su obra, tenemos su partida de bautismo y su lugar de nacimiento, la cuna de Cervantes. Apoyar y difundir actividades conjuntas a nivel educativo, cultural, turístico o económico. Difundir la vida y las obras de Cervantes mediante programas específicos, con la finalidad de convertir a Cervantes en uno de los ejes de desarrollo, potenciando actividades y programas educativos, culturales, en definitiva todo lo que tiene que ver con el universo cervantino, y por tanto Alcázar debía estar incluida dentro de estas redes, porque la tradición cervantina y la vinculación que tiene Alcázar de San Juan es envidiable con respecto a otras ciudades que se quieren poner la medallita de su cervantismo, pero que Alcázar es, como decíamos, pues debe ser esa ciudad referente no solamente a nivel regional, a nivel nacional, sino también internacional, para que se vincule esa tradición cervantina en Alcázar. Por ejemplo, ya lo hemos dicho antes, la partida de bautismo que tenemos en Alcázar de San Juan, la ubicación geográfica y esta denominación geográfica de Corazón de la Mancha. También la intensa y la importante tradición cervantina en cuanto al número considerable de calles, de plazas, de negocios, de establecimientos, de asociaciones, de edificios municipales que llevan el nombre de Cervantes o alguna de su obra, alguno de su inmensa y de su rica obra. Unido a ello, también la larga tradición de estudios sobre Cervantes y sobre el Quijote de investigadores alcazareños. Tenemos algunos nombres también ilustres, de alcazareños ilustres: Manuel Rubio Erguido, Ángel Ligero Móstoles, Francisco Saludador, Rafael Mazuecos. Más recientemente, además, uno de los impulsores de esta iniciativa, ¿no?, el presidente de la Sociedad Cervantina Alcazareña, Luis Miguel Román Alhambra, de esta Sociedad Cervantina, al lugar de Don Quijote, que tanto en los últimos tiempos se está investigando y se está difundiendo la obra de Cervantes desde el Corazón de la Mancha, desde Alcázar de San Juan. En el campo de la vida municipal, pues otras actividades culturales, de ocio, de turismo, de gastronomía, el concurso regional de los vinos de la tierra de Don Quijote, la Feria de los Sabores, el mercado cervantino y tapas cervantina, la Noche del Patrimonio, el vino y bautismo cervantino, que va a ser en los próximos días, sí, la jornada del guiso de bodas de Camacho, las moliendas en el Cerro de los Molinos, la Semana Cultural Cervantina, etcétera, etcétera. Son eventos, tradiciones que, unido pues a todo el acervo cultural, patrimonial que tiene Alcázar, pues nos ponen en esa posición de privilegio, aunque a algunos les cueste verlo, porque al equipo de gobierno y a la señora Melchor le cuesta verlo y parece que tenemos algún complejo con defender a Cervantes, y por tanto, bueno, pues no podemos dejar estar, y día que pasa es un día perdido para seguir promocionando la imagen de Alcázar, para seguir dando esa imagen exterior de Alcázar como lugar cervantina y sobre todo en esa repercusión cultural, económica, turística que tendrá Alcázar estando incluido dentro de esta red de ciudades cervantinas, que se ha salido adelante pues gracias a esa propuesta que hemos propuesto desde el Grupo Municipal Popular. Muy bien, pues queda claro, queda dicho, señor Ortega. Muchas gracias por su presencia y le esperamos en el siguiente, el mes que viene. Muchas gracias. ¿De acuerdo? Pues estamos ya terminando este programa, el termómetro municipal, y como siempre el último invitado es el portavoz del Grupo Socialista y del equipo de gobierno, Gonzalo Redondo. Bienvenido. Muy buenas tardes, María Jesús. Un saludo. Vamos, como con el resto de sus compañeros, a empezar por el tema de las ordenanzas municipales. Sí, yo creo que fue el punto clave del pleno del mes de octubre. Pero mire, fue un pleno muy largo, fueron casi 6 horas de pleno. Fueron 26 puntos los que llevábamos, y yo creo que en el conjunto del pleno, los vecinos que tengan aguante para verlo en su totalidad, yo creo que queda manifiesto que se caen varios mitos de los que lleva reiterando la oposición como un mantra a lo largo de la legislatura. Por un lado dicen que el equipo de gobierno no lleva propuestas al pleno. Bien, pues en este pleno había 26 puntos en el orden del día, 21 propuestos por el equipo de gobierno, 5 mociones propuestas por la oposición. De las 5 mociones, una de ellas se retiró a propuesta de la concejala de Izquierda Unida. Por lo tanto, 25 puntos, 21 propuestos del equipo de gobierno, 4 propuestos por la oposición. Nos dicen que somos un gobierno que estamos en minoría y gobernamos como si tuviésemos mayoría. Pues bien,
de esos 25 puntos, 24 fueron votados por la totalidad de los concejales de la corporación, es decir, unanimidad en 24 de los 25 puntos. Y en el único punto donde no hubo unanimidad en el sentido del voto fue un punto donde el Partido Popular votó en contra, Izquierda Unida, ECO y el Grupo Municipal Socialista, el PSOE, a favor. Por lo tanto, creo que en este pleno se visualiza claramente que por mucho que desde la oposición se repita el mantra de que no trabajamos o de que no llegamos a consensos, para todo lo contrario, nada más lejos de la realidad. Como le digo, de 25 puntos, 24 votados por unanimidad, por todos los concejales presentes en la sesión plenaria. Solo un punto donde no hubo acuerdo. Y es verdad, en cuanto al punto en concreto que usted me plantea como tema común, las ordenanzas municipales. Yo creo que es uno de los puntos clave a lo largo del año en la política municipal. Lo que los vecinos y vecinas de Alcázar de San Juan tenemos que contribuir a las arcas municipales para mantener la estabilidad del consistorio y para seguir recibiendo los servicios que desde el ayuntamiento se prestan. Hay una propuesta importante por parte del equipo de gobierno, que es bajar el IBI que es la contribución de todos los vecinos, bajar del 0,50 al 0,48. ¿Y por qué podemos hacer esto? Podemos hacer esto porque en 2015 pusimos un plan de saneamiento. Pusimos un plan de saneamiento para estabilizar las cuentas del ayuntamiento. Les recuerdo que veníamos de 2 cierres económicos con déficit, uno de 4 millones de euros, otro de 6,5 millones de euros, incumplíamos el techo de gasto que nos obliga el Ministerio del señor Rajoy y la estabilidad presupuestaria. Estábamos obligados a poner en marcha un plan de saneamiento en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, un plan de saneamiento con medidas duras de adoptar, duras para los que gobernamos, porque a nadie le gusta tener que estar gobernando con un grillete en el cuello, y es como llevamos gobernando estos 2 años y medio en Alcázar de San Juan, presionados por la situación económica del ayuntamiento. Y esta bajada de impuestos que llevamos a cabo ha sido posible gracias a que el plan de saneamiento ha empezado a dar sus frutos y ahora se lo explicaré. Pero como le digo, en el plan de saneamiento pusimos en marcha medidas para mejorar la inspección tributaria, medidas de revisión del padrón de viviendas. Hemos renegociado todos los contratos que tiene el ayuntamiento, por ponerles algunos ejemplos. Hemos reducido un 15% el contrato de limpieza viaria, un 2% el de limpieza de edificios, un 20% el de conserjerías, un 15% el servicio de la oficina de turismo. Todo eso nos ha permitido reajustar el gasto que se realiza en el ayuntamiento, pero no solo en los contratos, también hemos reagrupado todos los seguros que tiene contratados el ayuntamiento, hemos mejorado el sistema de compras de material de oficina. En este ejercicio 2017 hemos cambiado 189 ordenadores con los que trabajan los funcionarios para que su trabajo sea más ágil, sea muchísimo más eficaz de cara al ciudadano. ¿Y qué hemos hecho? Todos los contratos que se hacen desde el ayuntamiento se hacen a través de un pliego y se piden 3 ofertas, con lo cual también reducimos el coste de esos contratos, pero lo primero que hicimos es apretarnos el cinturón reduciendo las liberaciones, reduciendo la cuantía que se le da a cada uno de los grupos, las asignaciones políticas a los grupos, reduciendo las dietas que cobran los concejales por asistir a las comisiones, a los plenos. En definitiva, un verdadero plan de ajuste. También ajustamos las tasas y precios públicos, porque, mire, en 2015, cuando llegó el equipo de gobierno a tener la responsabilidad de gestionar el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, de los 54 servicios que se prestan desde el Ayuntamiento y organismos autónomos, 51 eran deficitarios. Y no pretendemos que tengan superávit, pero lo que sí que pretendemos es que los ingresos de esos servicios se ajusten a la realidad de los servicios. Para que se haga una idea, había servicios con 8 usuarios en los cuales no se cobraba ni el 10% de lo que costaba prestar el servicio. Pero como le digo, hemos hecho unas ordenanzas fiscales valientes, que los vecinos lo van a percibir en sus recibos del IBI de forma directa. Todos los vecinos de Alcázar de San Juan que tienen una propiedad van a ver cómo el recibo se reduce, pero las ordenanzas fiscales van más allá. El equipo de gobierno también ha propuesto otra serie de medidas dentro de las ordenanzas fiscales, como es suprimir
la bonificación a los vehículos de más de 25 años, porque apostamos por el cambio del parque automovilístico en Alcázar de San Juan y por la concienciación con el medio ambiente. Por eso también hemos incluido bonificaciones para aquellos vecinos que tengan en su posesión un coche híbrido o un coche eléctrico que van en esa misma línea. Pero como le digo, es un gobierno que escucha. El Partido Popular hizo hasta 10 enmiendas a las ordenanzas fiscales. De las 10 enmiendas, el 70% fueron aprobadas por la totalidad de los concejales, fundamentalmente todas aquellas que tenían que ver con la bonificación a aquellos constructores o aquellas personas físicas que al realizar una obra esté bonificado el ICIO siempre y cuando pongan en su vivienda sistemas ecológicos en cuanto a la hora de producir la energía y el calentar el agua, en fin, todo este tema de concienciación con el medio ambiente. Yo creo que es importante. Es importante que la oposición proponga cosas serias, y esas cosas serias siempre nos vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, es curioso que el Partido Popular cuando gobernaba quitó la bonificación del 5% por los recibos domiciliados. Todos los vecinos que tenemos domiciliado el coche o que tenemos domiciliado la contribución, percibíamos hasta el 2011 una bonificación del 5% por tener el recibo domiciliado. El Partido Popular lo quitó, dejó la bonificación en cero. Cuando entró este equipo de gobierno, en el año 2015, pusimos la bonificación por recibos domiciliados en el 2%. Y ahora, desde la oposición, se nos ha propuesto que esa bonificación se incremente del 2% al 3%. ¿Estamos de acuerdo? Lo hemos votado a favor y a partir del año ejercicio 2018, todos los vecinos de Alcázar que tengan los recibos domiciliados tendrán una bonificación del 3%. Por lo tanto, estamos trabajando por mejorar la economía del ayuntamiento. Y como le decía, ¿por qué podemos permitirnos el lujo, ante la situación económica del ayuntamiento, de bajar el IBI del 0,50 al 0,48? Una razón muy sencilla, por la revisión del padrón que ha llevado a cabo este equipo de gobierno. En 2015 había 2.500 unidades fiscales en Alcázar sin dar de alta en el catastro. ¿Qué significa esto? Pues que un vecino en una calle, en el número 18, paga contribución y su vecino, tabique con tabique, en el número 20, a lo mejor no pagaba contribución. No pagaba contribución desde años y décadas. 2.500 unidades fiscales sin dar de alta en el catastro en Alcázar de San Juan. Ese incremento de unidades fiscales en el catastro lo que nos permite es bajar el IBI. Muy sencillo, no hace falta subir los impuestos, lo que hace falta es que los paguemos todos. Pagándolos todos, nos podemos beneficiar todos de esa rebaja. Por lo tanto, yo creo que es un pleno importante, es una decisión importante y yo creo que la situación económica del ayuntamiento va mejorando poco a poco y eso nos permite ir reduciendo la presión fiscal. Muy bien, hubo, además de las ordenanzas, hubo otros puntos en el pleno. Uno que reprodujo, digamos, el modelo, el tema del modelo de gestión de la empresa de aguas, y me gustaría que me aclarara a mí, a los ciudadanos, ese asunto de que se paga por dos conceptos. Lo que viene a resumir este punto es la posición política de cada uno de los grupos municipales. En este caso en concreto, ECO, Izquierda Unida y el Partido Socialista estamos a favor de los ciudadanos y una vez más se vio como el Partido Popular, lamentablemente, no entendemos su posición, se pone del lado de la empresa Aqualia. Y lo tenía muy fácil. Mire, estamos hablando en concreto de un aspecto del pliego que aprobó el Partido Popular por el cual se adjudicó la empresa de aguas con el socio mixto Aqualia. En concreto estamos hablando a la hora de las certificaciones de las obras hidráulicas que hace la empresa mixta de aguas en Alcázar de San Juan. Del 2014 para atrás, todas las obras que se hacían desde aguas de Alcázar en Alcázar de San Juan solo contemplaban un concepto, el 13%. Sin embargo, en el pliego que aprobó el Partido Popular, además de ese 13% de gastos generales, le sumaban un 6% de beneficio industrial. Por lo tanto, no estamos hablando de un 13%, estamos hablando de un 19%. Eso en el pliego del 2014, que no sé por qué el señor Ortega puso eso en los papeles cuando del 2014 para atrás solo se estaba pagando el 13% de los trabajos que hacía Aguas de Alcázar en Alcázar de San Juan en las obras hidráulicas. El pliego, no entendemos la razón, el señor Diego Ortega contempló también el beneficio industrial. Por lo tanto, está gravando aún más
las arcas del consistorio alcazareño en un 13 y un 6, un 19. Pues bien, en la Comisión de Seguimiento de Aguas de Alcázar, donde están los técnicos del ayuntamiento, en este caso concreto el arquitecto, desde el primer momento de la privatización de la empresa, puso de manifiesto que se le aclarase si tenía que aplicar el 13 como se venía aplicando antaño o tenía que aplicar a las certificaciones de obra el 13 más el 6, desde el primer momento, desde el año 2014. Nos reunimos los grupos Izquierda Unida, ECO y el Partido Socialista, y nosotros tenemos que defender los intereses de los alcazareños, no de la empresa Aqualia. Sabemos que será complicado, que en el Consejo de Administración, como los vecinos saben, hay 3 representantes de Aqualia, 2 representantes de los vecinos, que es la alcaldesa y el concejal de Circo Hidráulico, es decir, tiene mayoría Aqualia, aunque el porcentaje de la empresa es un 52-48, en el Consejo de Administración no se representa tal cual ese porcentaje. Entonces, es complicado que la propuesta que hemos aprobado en el Pleno salga adelante en el Consejo de Administración, pero entendíamos que teníamos que dar el paso. Tenemos que dar un paso para seguir luchando por los intereses de los alcazareños. Lo que nos preocupa es por qué nuevamente el Partido Popular de Alcázar se pone del lado del más fuerte, de la empresa Aqualia. Y lo que viene a demostrar es que el pliego que hizo el señor Ortega es un pliego malo, es un pliego dañino para los intereses de Alcázar de San Juan, porque estamos pagando a lo largo del año alrededor de 3 millones de euros a la empresa Aqualia porque haga lo que se venía haciendo en Alcázar durante mucho tiempo. Le pongo un ejemplo. Hace unas semanas tuvimos una nueva rotura de la tubería general, la tubería que viene desde las Pertigueras hasta la estación de rebombeo. Es una tubería muy antigua, tiene 35 años. ¿Qué quiero decir? Que en el año 2015, cuando la señora Rosa Melchor llegó a la alcaldía, la tubería tenía 33 años. Si ahora tiene 35, hace 2 años tenía 33. ¿Qué quiere decir? Que ya era una tubería obsoleta, una tubería que en cuanto sube la presión, pues se rompe y nos deja sin agua a la población. Esa tubería tiene un coste estimado de 10 millones de euros. Mire, una cuenta muy sencilla. Hasta el 2014, la tasa que pagábamos los vecinos de Alcázar de San Juan por alcantarillado, en torno a los 800.000 euros, se ingresaba íntegramente en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Esa tasa de alcantarillado que pagamos todos los vecinos en el recibo, ahora va directamente a la empresa de aguas, es decir, Aqualia. Solo con esos 800.000 euros en un préstamo a 10 años, los vecinos de Alcázar de San Juan no tenemos que haber puesto ni un solo euro para cambiar la tubería. Solo con esos 800.000 euros, sin subir el precio del recibo, sin hacer un impuesto especial para sufragar esa obra, con eso hubiéramos pagado el cambio de la tubería. Por lo tanto, se demuestra que el señor Ortega hizo un pliego rápido, porque lo que le interesaba era vender la empresa de aguas por una sencilla razón, porque quería que la empresa le diese el préstamo de 6 millones de euros para tapar las deudas del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. No podía ir a entidades financieras, no podía ir a los bancos y tuvo que recurrir a la trampa de vender Aguas de Alcázar y que Aqualia diese un préstamo al Ayuntamiento de 6 millones de euros. Esa es la gran verdad de la venta de Aguas de Alcázar, que estamos pagando los alcazareños y que si no ponemos frenos judicialmente seguiremos pagando muchos años. Por lo tanto, desde el equipo de gobierno confiamos en que los procesos que hay abiertos, por cierto, todos ellos abiertos por concejales del Partido Socialista, ya ganamos un contencioso a la memoria, la compañera Ana Belén Tejado puso un contencioso a la adjudicación y, como los vecinos de Alcázar saben, recientemente, hace 2 semanas, yo mismo, en mi nombre, porque tenía que ser a nombre individual, pero representando a todos los socialistas de Alcázar de San Juan, interpusimos otro contencioso administrativo ante la decisión de rechazar la revisión de oficio en base a los 2 votos particulares de los miembros del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Muy bien, Vamos terminando. No sé si quiere hablar de alguna otra cosa, la venta de parcelas del polígono, en fin, hubo sí, varios asuntos más. Como le decía, el Pleno fueron 25 puntos los que realmente se debatieron, como le decía, 21 puntos propuestos por el Gobierno, porque aquí parece que no trabajamos, pero fueron 21 puntos. Y uno de ellos de especial trascendencia. Como todos ustedes saben, en el año 2016 pusimos en marcha un pliego para enajenar las parcelas del polígono Alces, las parcelas vacantes de titularidad municipal. Recuerdo, en el año 2013 y en el año 2014, el anterior equipo de gobierno ya sacó 2 veces el pliego para vender las parcelas y no vendieron en ninguna de las 2 ocasiones ninguna parcela. Los vecinos recordarán que pusimos muchos incentivos
para atraer inversiones a Alcázar de San Juan y para que los empresarios de Alcázar de San Juan pudiesen ver crecer sus negocios. Incentivos a la hora de comprar la parcela de forma directa, pudiendo obtener una bonificación del 50% en el precio del suelo, e incentivos facilitándole la compra, haciendo una compra aplazada a 20 años. Pues bien, en el año 2016 se vendieron 3.190 metros cuadrados de suelo industrial y en el pleno de hace 2 días se vendieron otros 9.000 metros. En total, en los 2 ejercicios, hemos vendido 13.000 metros de suelo industrial por un importe de 620.000 euros. Yo creo que es importante para las arcas del ayuntamiento, pero también es importante a la hora de crear empleo y de consolidar el crecimiento económico en Alcázar de San Juan. Y hablando de parcelas, también resolvimos un tema que venía durante mucho tiempo en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, que es la cesión a la Federación de Fútbol de una parcela al lado del pabellón Vicente Paniagua para que en el ejercicio 2018 se construya una residencia. Esto venía desde la época del Partido Popular, pero fueron incapaces, una vez más, también de gestionar este proyecto. También le cedimos esa parcela a la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. También recordarán los vecinos de Alcázar de San Juan que desde hace 4 años la UNED está ubicada en la calle Independencia. Pues bien, sin papeles. Les darían la llave y dijeron, éntrense ustedes ahí, porque no había ni un solo contrato, ni una sola cesión, no había absolutamente nada de por qué la UNED estaba instalada en ese edificio municipal. Pues bien, hemos tenido que catalogar ese edificio en el inventario municipal, hemos tenido que darle la forma jurídica para poderlo ceder y en el día de ayer, en el pleno del mes de octubre, hicimos la cesión del edificio a la UNED para que formalmente esté recogido en los documentos y tengan una cobertura legal los trabajadores y el propio servicio que se desempeña desde la UNED. Por lo tanto, es un pleno cargado de propuestas. Incluso la oposición, a través de mociones, también hizo propuestas que fueron aprobadas por unanimidad. Mire, las 2 del Partido Popular. En una de ellas nos proponían modificar el RON. El RON es el reglamento por el cual nos regimos en las sesiones plenarias y en las comisiones, con un objetivo, que las respuestas del equipo de gobierno a las preguntas, a los ruegos que hace la oposición, estuviese limitado en el tiempo a 5 minutos. Nosotros estamos conformes. Intentaremos ajustarnos a la hora de dar las respuestas y ser más eficientes en la gestión del tiempo. Pero lo que es curioso, que en ese debate la concejala de Izquierda Unida, la señora Ramos, propuso que se crease una comisión para reformar el conjunto del RON, pero lo curioso no es que propusiese la creación de la comisión, sino que lo curioso es que propuso que esa comisión estuviese compuesta solo por el Partido Popular, por ECO y por Izquierda Unida. O sea, es curioso, un partido que pide participación, que apuesta por los presupuestos participativos, que se queja del modelo de presupuestos participativos que hemos puesto en marcha, es curioso que quiera constituir una comisión sin el gobierno. No, mire usted, aquí hay unas reglas, que es el reglamento de organización del ayuntamiento, el ROF, que dice que las comisiones tienen que estar compuestas equitativamente por todos y cada uno de los grupos municipales. Por lo tanto, es curioso, es como la anécdota del pleno del mes de octubre. Y para terminar, una propuesta del Partido Popular, que era la incorporación a la red de ciudades cervantinas. Yo creo que es una apuesta importante, es una propuesta que hizo el Partido Popular, que es verdad que desde el equipo de gobierno llevábamos varios meses trabajando con la gente de Alcalá porque queríamos estar seguros de dónde nos metíamos, que tampoco lo tenemos muy claro todavía en la propuesta del Partido Popular, pero entendemos que debe ser positivo cuando nos lo ha propuesto el Partido Popular. Por eso no tuvimos ningún inconveniente en votar e incorporarnos a dicha propuesta, pero lo cierto es que llevamos varios meses trabajando desde la Concejalía de Cultura del señor Mariano Cuartero en contacto con la gente de Alcalá para conocer en qué nos implica y qué nos beneficia estar integrados en esa red. Muy bien, señor Redondo, nos quedamos sin tiempo. Voy a despedirle y a emplazarle al próximo programa después del pleno de noviembre. Encantado de acompañaros y muchísimas gracias. Gracias a usted. A ustedes, muchas gracias una vez más por su compañía y les esperamos en la próxima edición del Termómetro Municipal. Adiós.